En este video se presenta la solución de un problema de sistemas de tuberías en paralelo, justo como se muestra en la imagen de este documento. Y el problema básicamente consiste en calcular los caudales desconocidos en cada uno de estos tres ramales. En este problema los caudales totales se conocen y puesto así como está, es posible emplear un método ampliamente conocido que es el método de Hardy-Cross para resolverlo. El método de Hardy-Cross lo vamos a implementar en esta hoja de cálculo de Google Sheets y para implementarlo he creado un pequeño algoritmo para tratar de dar a entender mejor la idea de la sistematización de la solución de este tipo de casos. Este algoritmo está construido para este problema en particular y quiero mostrar que solamente necesitamos dos datos iniciales, es decir, dos caudales iniciales, porque el tercer caudal, digamos, si damos un valor inicial para el caudal 2 y para el caudal 3, Q1 puede ser calculado a partir del balance de masa, es decir, Q1 es igual al caudal total menos el caudal 2 menos el caudal 3. Si quisiéramos implementarlo en un lenguaje como Fortran o Visual Basic o Maple o algún otro, lo que haríamos sería usar una estructura do para llevar a cabo todas las iteraciones. Pero como lo vamos a hacer en el Google Sheets, lo que haremos será desdoblar cada una de estas iteraciones. Entonces, para ello vamos a ir calculando en orden todos los elementos del problema. Primero calculamos los factores de fricción correspondientes a cada sección de tubería. En este caso, los factores de fricción que estoy señalando con el puntero dependen de los caudales del diámetro y de la rugosidad. Para el caso de los coeficientes de resistencia al flujo, estos son funciones del diámetro y del factor de fricción. Y una vez que se conocen las Ks, es posible después calcular las pérdidas por cada sección de tubería, multiplicando simplemente por el caudal que le corresponde al cuadrado. Estas pérdidas podemos usarlas para implementar el método de Cross. El método de Cross básicamente consiste en que las pérdidas en cada circuito de flujo sean 0. Es decir, que HL1 menos HL2 debe ser 0 y HL2 menos HL3 debe ser 0. Este es un atajo que proponen Hardy-Cross para poder determinar los caudales. Sin esta aproximación no es posible dar un valor, no es posible fácilmente dar los caudales, porque la cantidad de soluciones pueden ser muchas. Entonces, como lo que deseamos ver es que esto sea 0, por eso tenemos estas desigualdades que permiten detener el cálculo cuando ya hay cierta exactitud. En caso de que no se tenga convergencia a las soluciones que ya hemos mencionado, pues hay que hacer correcciones a los caudales iniciales. Entonces eso se hace en estos pasos. Primero, igualmente por cada circuito de flujo se suma, se tiene el doble de la suma de las Ks por los caudales, justo como se muestra aquí, donde tengo el puntero, en cada circuito de flujo. Entonces tenemos dos sumas y también se calcula el término de corrección. Estas correcciones pues son más que nada digamos la diferencia, lo que no se hizo 0 de cada ecuación de balance de las pérdidas se divide entre la suma del doble del producto, ¿no? de K por los caudales.
Estas son las correcciones y luego se añaden a los nuevos valores iniciales del caudal, justo como se muestra aquí. Y ya con eso volvemos a hacer otras iteraciones para el cálculo de los caudales. Esto es básicamente el algoritmo y vamos a tratar de implementarlo en el Google Sheets. Bien, hay un conjunto de ecuaciones que debemos considerar. Entre estos tenemos uno que ya les mencioné. El caudal 1 puede ser definido en términos del caudal total, que ya se conoce, y en términos del caudal 2 y el caudal 3, que son desconocidos. Conociendo los caudales, que son datos que se proporcionan de manera tentativa, se puede calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds puede escribirse en términos del caudal, como se muestra aquí, como lo estoy señalando con el puntero. Y posteriormente, cuando se conoce ya el número de Reynolds, es posible calcular también el factor de... Aquí usaremos la aproximación de Suomi-Jain para calcular el factor de fricción, que sea en términos del número de Reynolds a la 0.9, pero como ya lo conocemos en términos del caudal, es posible escribir el factor de fricción de una manera más directa. Entonces solamente tendremos que evaluar esta segunda parte de la expresión para dar el factor de fricción y nos ahorraremos una fórmula o dos quizás. Ya una vez que se conoce el factor de fricción para cada sección de tubería, es posible calcular también los valores de los coeficientes de resistencia para cada sección de tubería, y aquí se muestra para el ramal 1, para el ramal 2 y el ramal 3. Se van a considerar las pérdidas que hay por los codos, las pérdidas que hay por cada válvula, son datos conocidos. Y nótese que aquí uno esperaría ver la velocidad 1 al cuadrado, y aquí también, pero solamente aparece el área 1 al cuadrado. Entonces eso es porque se ha definido todo esto en términos del caudal. El caudal se va a agregar después cuando se den las pérdidas. Entonces estas son las ecuaciones para las CAS. Para cada sección de tubería se tienen estas ecuaciones para el factor de fricción. Las pérdidas por cada ramal se escriben de esta manera, como ya les había mencionado. K está en función del diámetro únicamente y del factor de fricción, y aquí se agrega el caudal 1, aquí el caudal 2, aquí el caudal 3. Entonces tenemos esto, y la idea de Hardy-Cross es que la diferencia entre las pérdidas en cada circuito pues sean cero, justamente como se muestra en este último conjunto de ecuaciones. De los datos conocidos para la solución de este problema se tiene lo siguiente. Conocemos que la tubería es de acero y que tiene una pulgada, el tamaño de la tubería es de 1 pulgada, y que la tubería es de cédula 40. Conociendo esto, es fácil ir a las tablas y ubicar que el diámetro interno debe ser 0.03 metros, el flujo total es 0.01 metros cúbicos sobre segundo, y otro dato interesante son las longitudes de las tuberías y los valores de las CAS para cada válvula y para cada codo. Justamente como se muestra aquí, cada válvula ofrece una resistencia al flujo distinta. Entonces, conociendo estos datos, podemos nosotros usar también entonces las fórmulas que ya habíamos mencionado para tratar de resolver este problema. Entonces podemos pasar a la primera iteración. Como ya vimos en el algoritmo, lo que necesitamos primero, y eso está en el corazón del todo, es dos valores iniciales para el caudal 2 y uno para el caudal 3. Uno para cada uno. El caudal 1, como ya dijimos, se determina a partir del balance de masa que está dado en esta ecuación, y lo metemos aquí en la hoja de cálculo. Nótese que estos son valores que hemos fijado, puede ser cualquier otro. Se supone que con cada iteración el problema va a converger a la solución correcta,
Y nótese también que aquí ya he introducido la fórmula de del balance de masa, justo como se muestra en la ecuación. Conociendo esto, es posible calcular el factor de fricción, justamente como lo habíamos mencionado. Entonces usamos las ecuaciones que están aquí. El diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3 son exactamente iguales para este problema, pero aquí los he puesto distintos para una cuestión de que el estudiante pueda verlo después. Y la rugosidad de la tubería, la viscosidad cinemática y creo que son todos los datos son conocidos, y aquí los tenemos de este lado ya puestos. Entonces podemos ver en cada una de estas casillas que ya he dado de alta estas fórmulas. Entonces es fácil checar que esto se correlaciona con esto. Entonces, conociendo ahora los factores de fricción, podemos proceder al cálculo de los coeficientes de resistencia CAS. Estos, como ya habíamos mostrado, están dados por estas fórmulas. Los datos también son ya conocidos y están dados arriba. Y lo único que hicimos fue dar de alta estas ecuaciones en cada una de estas casillas, justo como se muestra aquí. Ya que tenemos estas casillas hechas, ya con las fórmulas, debe notarse que el factor de fricción que aparece en cada uno de estos términos, pues son los que ya hemos calculado anteriormente. Lo que sigue es, bueno, si ya conocemos el factor de fricción y conocemos los valores de las CAS, es fácil proceder a calcular las ecuaciones de las pérdidas. Y es fácil ver que las pérdidas, las HL1, HL2 y HL3, pueden fácilmente calcularse a partir de las ecuaciones que ya habíamos presentado anteriormente. Y lo único que hicimos fue introducirlas en cada una de estas celdas de la hoja de cálculo. Ya con estas ecuaciones podemos proceder a implementar la idea de Hardy-Cross. Entonces la idea de Hardy-Cross, pues como ya dijimos, consiste en que estas diferencias de las pérdidas sean cero. Esto es lo que debemos nosotros buscar. Entonces lo implementamos aquí en la hoja de cálculo y lo que aparece es que pues la diferencia de HL1 menos HL2 pues no es 0, es muy lejano de 0, 229, y la otra diferencia, HL2 menos HL3, esa está un poco cerca de 0, es 0.022 de fracción, pero tampoco es 0. Entonces debemos de eso lo que nos dice es que debemos de hacer otra iteración. Entonces para ir a la otra iteración, pues como ya lo mencionamos aquí también, es necesario hacer una corrección a los caudales, justamente como habíamos mencionado en el algoritmo. Entonces la idea de las correcciones es básicamente la siguiente. Si ya conocemos los valores de las CAS por cada sección de tubería, justamente como estoy mostrando, solo hay que multiplicar por el caudal, sumarlo y multiplicarlo por 2. En este caso, pues son dos circuitos, debemos tener dos ecuaciones. Aquí las muestro. Esto ya lo hemos implementado en esta hoja de cálculo y están aquí mostrados de esta manera. Luego los deltas Q, que son las correcciones a cada caudal, pues se dan de la división de el remanente, digamos, el remanente de cada resta en cada balance. Ese remanente lo usamos para dividir entre el valor de las sumatorias que ya mencionamos,
y eso nos da el término de corrección para cada caudal. Entonces lo único que hacemos es propiamente eso, justamente como estamos mostrando en estas casillas, y propiamente lo que hemos obtenido a este momento es terminar la primera iteración y obtener las correcciones, los caudales ya corregidos. En teoría, si nosotros hacemos otra iteración y utilizamos esta información de los caudales, deberíamos aproximarnos a un mejor balance de la idea de Hardy-Cross, y estos números, en otras palabras, deberían de irse haciendo más pequeños o crecer, pero en conjunto ambos deberían hacerse más pequeños. Entonces la implementación de la segunda iteración sería como sigue. La segunda iteración pues parte de los resultados de la primera iteración, y aquí lo único que hemos hecho primero es colocar los caudales como valores iniciales que ya tenemos, y así podemos ver que ya los factores de fricción son fácilmente calculados también a partir de las fórmulas que ya había mostrado anteriormente, solamente que en vez de usar los caudales de la iteración 1 se usan los de la iteración 2, y pues bueno, es fácil checar que estas fórmulas corresponden a las casillas de los datos que tenemos para este. Y en el caso de los coeficientes de resistencia K para cada sección de tubería, pues igual seguimos las fórmulas que ya mencionamos y usamos los factores de fricción nuevos, y dan estos valores que estoy mostrando aquí en la hoja de cálculo. Pueden después checar que realmente estas fórmulas coinciden con las casillas que tenemos para la segunda iteración también. Y procediendo al siguiente paso, para calcular las pérdidas, pues solamente basta multiplicar cada valor de las Ks por el que le corresponde en el caudal de cada sección de tubería, y las pérdidas dan estos valores que muestro aquí. Estos puede checarse también con las fórmulas, y después consideramos de nueva cuenta la idea de Hardy-Cross, de que la diferencia que estoy mostrando en estas ecuaciones deben ser 0, y con respecto al caso anterior, pues lo que se puede ver es que hay una mejora. Lo que antes daba 229 y 0.022, y ahora en el caso que estoy mostrando se obtuvo para una de las ecuaciones 6.38 y para la otra 53. Digamos, en el promedio parece que esta aproximación es mejor, pero lo que es un hecho es que no son cero, y entonces debemos de hacer otra corrección a los caudales, y esta corrección pues se calcula de la misma manera que anteriormente. Es necesario hacer una suma del producto de las Ks por los caudales, y luego estas diferencias que obtuvimos dividirlas por estas sumas, y con eso tenemos el término de corrección, que son estos dos valores numéricos. De igual manera, se los sumamos a los caudales que ya usamos para esta iteración. La suma da estos valores. Entonces estos valores podemos nosotros ahora usarlos para dar una tercera iteración que haga que estos caudales se aproximen lo más posible a un valor exacto que satisfaga estas otras ecuaciones. La tercera iteración del cálculo es bastante similar al caso de la segunda, y lo que se puede ver, pues bueno, es que los valores cambian un poco, pero en sí el resultado final que importa es que los balances en cada una de los circuitos de flujo vayan haciéndose pequeños. Entonces lo que vemos es que cambia un poco. Aquí da 41 y en el otro da 33.
que en comparación con el caso anterior daba 6 en uno y 53 en el otro. Entonces pues son iguales pero no son 0. Entonces quiere decir que hay que hacer otra corrección a los caudales. Entonces procedemos como anteriormente para calcular las correcciones, y los caudales nuevos son estos que se muestran aquí. Estas son las variaciones del caudal 2, el 3 y del caudal 1. Con estos valores podemos hacer ahora la cuarta iteración. La cuarta iteración pues consiste básicamente en algo muy repetitivo ahora, y pues partimos de los caudales que se obtuvieron de la iteración anterior. Se calculan los factores de fricción de acuerdo con las fórmulas ya mencionadas, los valores de los coeficientes de resistencia, las pérdidas en cada tubería, y se hizo nuevamente el balance. Nótese que aquí el balance pues da un valor más pequeño. Son más o menos similares los balances en cada circuito de flujo, pero ahora también son más pequeños. Nótese que aquí da digamos menos 13 y menos 7, y en el caso anterior dio menos 41 y 33. Quiere decir que hay convergencia hacia 0. Sin embargo, no son 0. Entonces quiere decir que hay que hacer otra corrección. Entonces podemos continuar con esta hasta ir a una quinta iteración. Se calculan también las contribuciones que hay que hacer a los caudales para que estos se asemejen más al valor exacto. Entonces procedemos ahora a la quinta iteración. Y en la quinta iteración pues de nueva cuenta repetimos el proceso, y yendo un poco más al grano se puede ver que el balance de las pérdidas entre los circuitos de flujo 1 y 2 pues van disminuyendo. A veces uno crece y el otro disminuye, pero en promedio van hacia abajo, acercándose a 0. Haciendo la comparación con el caso anterior, pues vemos que va convergiendo a 0, ¿no? Esas ecuaciones se están satisfaciendo. Sin embargo, no es 0. Y lo único que nos quedamos ahora es que pues los caudales, con las correcciones que hay que hacer, pues cambian un poco. Y pues queda claro que hay que hacer otra iteración. Entonces es posible seguir haciendo más iteraciones en Excel o en Google Sheets, y en este caso lo vamos a pausar ahí puesto que el proceso es repetitivo, pero podemos decir que en la iteración 15 el balance de energía ya es pequeño, tiene dos ceros, en los primeros dos decimales tiene 2 ceros, y los caudales se van aproximando a estos valores. Después de haber hecho ya estas iteraciones se obtienen estos resultados, que pueden ser dados ya como razonables por la exactitud que ya hemos obtenido hasta este momento aquí. Entonces ya con esto terminamos esta explicación, y pues por supuesto pueden hacerse otras mejoras a este cálculo, puesto que puede hacerse más automatizado usando algunas ayudas para no estar copiando y pegando tantas celdas y estar modificando tantas fórmulas. Pero la idea era ir mostrando cómo es que el balance de las pérdidas en cada lazo, en cada circuito de flujo, se va haciendo cada vez más pequeño. Con esto terminamos.